Buenas noches y bienvenidos una semana más al programa de La Réplica aquí en Popular Televisión Melilla, donde repasamos la actualidad, en su mayoría pues a nivel local, pero también en otras ocasiones a nivel nacional. Y es que precisamente hoy en esta primera parte, aunque también en la segunda parte del programa, pues hablaremos sobre todo de esa ley de amnistía que ha prometido el Partido Socialista a Junts, pues para que le diera esos apoyos en la investidura de la semana pasada. Pedro Sánchez pues ya es presidente del Gobierno de España, y vamos a hablar sobre todo pues de esta ley de amnistía pues que queda por preparar. Sabemos esos acuerdos entre Partido Socialista y Junts per Catalunya, y entonces vamos a repasar un poco pues cómo puede afectar al sistema judicial y al Estado de Derecho, porque precisamente han sido muchos jueces los que han mostrado su desacuerdo. Uno de ellos precisamente es el juez decano y también presidente del Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo, así que contamos esta noche con él, así que primero le damos la buenas noches y la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias a vosotros por invitarme. Bueno, habrás estado ya en muchas entrevistas en las que has explicado pues todo este procedimiento, esta ley de amnistía que pues ha mostrado su rechazo en cuanto a ya se ha formado precisamente ese gobierno con esos 22 ministros y ministras, si no me equivoco, pero preguntarle al final por esa ley de amnistía, ¿puede salir adelante esta ley que se plantea finalmente? También lo pregunto por cómo está este sistema judicial, también ese Consejo General del Poder Judicial bloqueado. Al final no se garantiza esa independencia que busca tanto pues su foro, ¿no? Porque ha sido muy crítico con el sistema actual. Sí, bueno, a ver, en principio no hay ningún problema el que el Parlamento apruebe las leyes que tenga por conveniente como representante de la soberanía nacional. Si se cuentan con las mayorías necesarias, pues se puede aprobar la ley que se quiera. Lo que ocurre es que no hay que olvidar que las leyes, es decir, el Poder Legislativo, igual que el Poder Ejecutivo y igual que el Poder Judicial, estamos sometidos todos a la Constitución española, que estaría en la cúspide de lo que sería la pirámide de nuestro ordenamiento jurídico, ¿de acuerdo? Es decir, no puede haber leyes que vayan en contra de los principios y valores constitucionales. Nuestra opinión es que una amnistía, tal y como se está tramitando actualmente en el Congreso de los Diputados, es una amnistía que creemos que sí que puede ir en contra de valores constitucionales y cuanto menos debilita el Estado de Derecho. De ahí ha sido nuestra crítica, que iban en relación única y exclusivamente a esta medida y no, por supuesto, a la legítima derecho que tiene cualquier partido político de tratar de formar gobierno, claro, algo que, como digo, a nosotros no ser indiferente. El desacuerdo en sí es la amnistía, el concepto de amnistía, lo digo porque se han aplicado otras amnistías anteriormente en España, o por a quién se va a quiénes más bien, porque son muchas personas encausadas en el proceso. Por el concepto propio de amnistía, porque aquí no es cierto que en España se hayan aplicado otras amnistías. La única amnistía que hubo... Lo digo por la ley de amnistía del 77. 1977, sí. Pero era anterior a la Constitución. Claro. Una vez en 1978 se aprobó la Constitución y no se estableció expresamente la posibilidad de una amnistía dentro del derecho de gracia que regula, pues entendemos que no cabe por concepto. La Constitución ha dejado bien claro qué funciones corresponde a cada uno de los poderes. Al Poder Judicial reservó expresamente la facultad de juzgar y hacer ejecutar los juzgados, es decir, la función jurisdiccional, es decir, que son los jueces y tribunales quienes deciden a qué personas se condenan y a qué personas se absuelven. Excepcionó la propia Constitución y dijo, bueno, existe una excepción a ello, que es los indultos particulares. En este caso, el Poder Ejecutivo puede inmiscuirse en el terreno del Poder Judicial y deshacer y perdonar una pena, deshacer una condena que ya hubiese, pero no hay ninguna otra excepción. En ningún caso dice que el Poder Legislativo puede aprobar leyes para decidir a qué persona se condena o a qué persona se absuelve, porque eso y no otra cosa es una amnistía. Ahora es que se reviste de retórica, porque bueno, afecta a la problemática y el conflicto catalán y parece que eso de alguna forma, o pretende que de alguna forma eso sirva de justificación. Pero que en verdad lo que estamos diciendo es que los partidos políticos que tengan mayoría parlamentaria necesaria pueden aprobar leyes que les eximan a ellos de responsabilidad penal. Si mañana, por ejemplo, hay un partido político que se ve acuciado en los tribunales por problemas de corrupción y tiene mayoría suficiente en el Parlamento, podría aprobar una ley para declarar la impunidad de ellos respecto de esos delitos y después envolverlo con la retórica que considere. Pero es que de eso es lo que estamos hablando, de que el Poder Legislativo se inmiscuye en la labor
del Poder Judicial sin una habilitación constitucional, porque si la Constitución hubiese previsto, como ocurre con algunas constituciones europeas, que sí cabe la amnistía, pues evidentemente, como ocurre con los indultos particulares que están previstos, pues entonces no habría ningún problema. Pero aquí estamos hablando de una intromisión en el terreno correspondiente al Poder Judicial sin habilitación constitucional. Entonces, lo que a nosotros nos parece que, bueno, que debilita el Estado de Derecho, que se basa precisamente en esa separación de poderes, donde cada poder le corresponde una función. Si tenemos que un único partido político, él o conjunto con otros partidos, puede controlar el poder legislativo, a su vez formar gobierno y controlar el poder ejecutivo y encima inmiscuirse en la labor del poder judicial, si añadimos que estos partidos además tienen el empeño, y a veces lo logran, de controlar los órganos que sirven de control del poder político, como pueda ser el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Constitución, el Consejo General del Poder Judicial, pues claro, estamos muy cerca de reunir todos los poderes, como digo, en una única mano, alejarnos de la separación de derechos y, por tanto, alejarnos de uno de sus pilares básicos, que es el Estado de Derecho. Claro. Precisamente desde el Foro Judicial Independiente pues, se publicó ese comunicado, pues hablando, por ejemplo, en caso de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, está bloqueado, pero que si se diese, pues piden, y voy a leerlo, ejercerá las acciones, en caso de que se proceda a la renovación de este órgano sin haber modificado previamente el sistema de elección para despolitizar el órgano, el Foro Judicial Independiente ejercerá las acciones legales que procedan contra los actos dimanantes del mismo. Entonces, coméntanos un poquito el contenido de esta frase. La posición de la asociación que presido, del Foro Judicial Independiente, es contraria a que se renueve el Consejo General del Poder Judicial sin modificar antes el sistema de renovación. Es decir, nos parece evidentemente una normalidad democrática que el Consejo, 5 años después de haberse renovado, aún no haya sido renovado por falta de acuerdo o consenso entre las fuerzas políticas, pero entendemos que antes de renovarse debe modificarse la ley para ajustarnos a los estándares europeos de lucha contra la corrupción, independencia judicial y separación de poderes, que nos vienen tanto desde el Consejo de Europa como desde la Unión Europea, para que despoliticemos el Consejo General del Poder Judicial. Por eso, en el caso de que, ya sea de la forma que sea, se renueve finalmente el Consejo General del Poder Judicial sin llevar a cabo esta reforma del sistema para despolitizarlo, al menos parcialmente, entendemos que estaría yendo en contra de estas exigencias o estos estándares europeos que decía, estaremos en contra de la propia sentencia del Constitucional que en 1986 avaló este sistema con unas condiciones, que dijo, bueno, de acuerdo, este sistema en el cual los partidos políticos eligen a todos los vocales del Consejo es constitucional siempre y cuando no se produzca un reparto de vocales por cuotas de representación parlamentaria, que es justo lo que está ocurriendo desde siempre. Cada uno se reparte las vocalías según su peso específico en el Parlamento. Bueno, pues tenemos que, al ir en contra de esta sentencia que condicionó su constitucionalidad y en contra de estas exigencias europeas, los actos de ese nuevo Consejo General del Poder Judicial que se habría constituido sin modificar la ley, entendemos que no tendrían la legitimidad democrática necesaria y, por tanto, en el caso de que tuviéramos nosotros a su vez legitimación para ello, recurriríamos los actos que pudiéramos hacerlo para llevar a los tribunales, como digo, ese incumplimiento de la sentencia del Constitucional y de las exigencias europeas. Porque, para repasar, desde el Foro Judicial Independiente se defiende, si no me equivoco, si no me falla la memoria, que sean los mismos jueces, ese mismo sistema judicial, el que elija a esos representantes, si no me equivoco. Sí, aparte de ellos, solo una parte, es decir, lo que abogamos por un sistema mixto. Que 8 vocales, los que no son jueces, porque 8 vocales por la Constitución dice que no tienen que ser jueces, solo tienen que ser juristas, los sigue eligiendo el Parlamento, tal y como da la Constitución, pero los otros 12 vocales, que sí deben ser jueces, pues se extraigan mediante una votación directa hecha por los propios jueces, que sean los jueces quienes votemos, quienes sean esos vocales del Consejo Poder Judicial, esos 12 vocales. Habría un sistema mixto, 8 elegidos por el Parlamento y 12 elegidos directamente por los jueces. Este sistema, como digo, es el que está en el origen del diseño de la Constitución española, ¿vale? Es el que nos viene exigiendo, al menos del año 2009, Europa, a través del Grupo de Estados contra la Corrupción, por ejemplo, porque entiende que es un factor de corrupción que los políticos puedan nombrar a las personas que van a nombrar a los jueces que juzgan, a su vez, a esos políticos. Se produce ahí un puente de plata, una conexión que, dice Europa, es un riesgo de corrupción, ¿no? Y, bueno, lo que pretendemos es volver a ese sistema, con la particularidad además que es un sistema que funcionaría. El sistema actual, donde la composición del órgano es total y absolutamente política y depende, por tanto, de acuerdos políticos, ya vemos que no funciona.
porque esos acuerdos políticos pueden llegar o no pueden llegar y producirse esta situación de bloqueo. Si mañana renovamos con este sistema, lo que estamos dando una patada hacia adelante y condenándonos a repetir este escenario dentro de 5 años donde pueden producirse nuevamente estos bloqueos. Es decir, el propio sistema lleva en sí misma la germen del bloqueo, ¿vale?, de la renovación. Si los jueces votásemos no habría ningún problema. ¿Por qué? Porque cuando llega el 5 años de cumplimiento del mandato del Consejo, se convoca elecciones dentro de la carrera judicial y los 12 más votados serían los 12 vocales judiciales. No hay que negociar nada. También vamos a comentar, a analizar ese concepto del lawfare, de esa guerra judicial o judicialización, de la política. Tiene esas traducciones, interpretaciones, en el que pues se plasma en ese acuerdo entre PSOE y Junts. También sobre esas comisiones de investigación que pretenden hacer pues de cara a este asunto. ¿Cómo lo han recibido? Porque aquí está el debate, ¿no? Si hay judicialización de la política, si hay guerra judicial, ¿cómo lo han recibido? Bueno, lo hemos recibido muy mal, como ha visto, porque hubo un comunicado unánime de todas las asociaciones de jueces, también de fiscales, de diferentes sesgos y querencia ideológica, y desde luego reacción de todos los operadores, casi todos los operadores jurídicos, porque claro, el lawfare es un término que en principio surgió para cuando unos grupos políticos criticaban a otros grupos políticos que en vez de resolver sus problemas en el terreno político decidían llevar el problema a los tribunales, ¿vale? Para que los tribunales supuestamente dieran una solución a ese problema político. Aquí en España, sin embargo, el término lawfare no se utiliza así. No se utiliza para que unos políticos critiquen a otros políticos, se utiliza para que unos políticos critiquen a los jueces, diciendo que nosotros actuamos instrumentalizados por los intereses de un X partido político y que por tanto nuestras resoluciones no se ajustan a derechos, sino se ajustan a intereses partidistas de unos o de otros. Esa acusación es muy grave. Es muy grave porque es reconocer que en España no hay independencia judicial, lo que no lo hubo durante un montón de años, donde decenas y decenas de jueces, pero también de fiscales, pues actuaron según esa acusación, no en cumplimiento de la ley, sino siguiendo los dictados de un partido político, como si fueran sus herramientas o sus instrumentos. Eso es gravísimo y además un sinsentido, porque evidentemente que haya jueces que hagan mal las cosas e incluso puedan llegar a ser condenados por ello, pues sí, ocurre, ya ha ocurrido en el pasado que ha habido jueces que han sido condenados, pero precisamente con nuestro ordenamiento existe el delito de prevaricación. Si tú conoces de un juez que no haya actuado a sabiendas conforme a la ley, sino conforme a intereses partidistas, eso es un delito de prevaricación, y por tanto se puede denunciar y se puede acusar, pero así extender una acusación general, como si hubiese habido un complot a toda la carrera judicial, es un despropósito contra el cual efectivamente pues ha reaccionado mayoritariamente toda la sociedad, claro. Precisamente al haber recibido bastante mal pues este concepto que, como bien comentas, pues aquí se ha cambiado un poco con respecto a su origen. Claro, entonces el tema de las comisiones, si se dan, ¿cómo puede acabar esto? No, es que es una injerencia propia de países bananeros, donde los partidos políticos no están contentos con el resultado que se ha producido de algunos juicios, y entonces deciden investigar a esos jueces a ver si los jueces han hecho bien o no, y lo hacen mediante comisiones en el propio Parlamento. Es decir, está utilizándose el Poder Legislativo para controlar al Poder Judicial, cuando precisamente la misión en un Estado de Derecho es la contraria. Es el Poder Judicial el que tiene que velar porque las leyes se cumplen por todos los ciudadanos, pero también por todos los poderes públicos. Es decir, la función en un Estado democrático y de derecho del Poder Judicial es vigilar que las leyes se cumplen, pero no estar sometido a la vigilancia de los partidos políticos, y mucho menos a la vigilancia de aquellos partidos políticos que tienen representación parlamentaria y que hacen las leyes. Eso es propio, como digo, de democracias fallidas o de, como he dicho de forma un poco socarrona, república bananera. De un Estado democrático de derecho no se espera que desde el Parlamento, es decir, desde el Poder Legislativo, se investigue si los jueces aplican o no bien las leyes. Si los jueces aplican o no bien las leyes, ya existen los sistemas de recursos, en donde si uno está no conforme con la resolución puede recurrir a la instancia superior, puede alcanzar incluso el Tribunal Constitucional, si no le gusta incluso puede llegar a instancias europeas, y como digo, si se tiene la sospecha en concreta que un juez en particular ha cometido un delito, es decir, algo más allá de la interpretación errónea de la ley, sino que ya a sabiendas ha dictado una resolución que entiende injusta, por lo mismo se puede denunciar a ese juez y se puede juzgar, y de hecho, como digo, existen jueces condenados por prevaricación en nuestro país, es decir, que no es una cosa extraña ni rara. Entonces, entiende que, o sea, este concepto pretende, no sé si lo ve así, pretende generalizar o cómo lo... El concepto de lawfare y las comisiones de investigación así, lo que pretende es generalizar como un estado de corrupción judicial, que durante unos años
los jueces no atendieron al ordenamiento jurídico como es su obligación, sino que atendieron, como digo, a los intereses políticos de uno u otros partidos y que tomaron sus decisiones injustas, pero para favorecer una determinada opción política. Evidentemente es una acusación muy grave, como digo, es una acusación de prevaricación. Hay que tener en cuenta que el término del lawfare se originó en estados donde no existe el delito de prevaricación por parte de los jueces, pero es que en España tenemos ese delito de prevaricación que pueden cometer los jueces. Si tú entiendes que un juez en concreto no ha actuado conforme a derecho hasta el punto de traspasar la línea de delito, denuncia al canto y que se investigue. Y como digo, hay condena. O sea que es posible en este país condenar a los jueces por prevaricación, sin lugar a dudas. Entonces, hablar de lawfare es arrojar, como digo, de forma interesada y demagoga la sospecha de que todos en general estaban compichados, ¿no? Y que estaban actuando en una serie de procedimientos, porque todo el mundo cuando habla del proceso piensa en la sentencia del Tribunal Supremo, pero se están juzgando y de hecho todavía hay procesos abiertos, muchísimos asuntos relacionados con aquellos días, ¿de acuerdo? Porque hubo muchas desobediencias, hubo muchos atentados, hubo incluso, se está viendo la Audiencia Nacional, terrorismo, es decir, que no son cosas menores. Por tanto, decir que todos ellos habían actuado, ¿no? Mediatizados por un interés político y eran meros instrumentos de un partido, es una acusación muy grave. Como digo, aquí existe en España la prevaricación. Oye, si crees que un concreto juez, pues nada más fácil, como digo, que acudir a comisaría y denunciarlo. Pero hablar en general y después someter que sean no los tribunales que revisan las decisiones de otros jueces, y como digo finalmente, sino el Tribunal Constitucional o instancias europeas, sino someter al Parlamento la labor o el enjuiciamiento de la labor de los jueces es muy muy peligroso. Como digo, es saltarse por encima la separación de poder y pensar que los partidos políticos, por el hecho de que hayan recibido votos en las elecciones generales, pueden con todo. Y eso es un error de cultura básica, que en verdad muchos ciudadanos cada vez más asumen, que piensan que la democracia consiste en votar cada 4 años y ya está. No, la democracia es mucho más. Es un sistema de control y contrapesos para evitar que nadie pueda detentar en sí mismo todo el poder. Porque eso es lo que nos acercaría a la tiranía, alejándonos de una democracia. Claro, porque un partido político se le haya votado, no tiene derecho a hacerlo todo, no tiene derecho, por ejemplo, como digo, a revisar el trabajo de los jueces, ¿no? Para eso están otros tribunales y, como digo, incluso instancias superiores en Europa, pero no están los políticos, por el hecho de que se les haya votado. No es una carta en blanco el voto para que cada uno pueda hacer lo que quiera. Mañana, por ejemplo, podría sacarse una ley que diga que el presidente del gobierno es inviolable, como es la persona del rey. La persona del rey es inviolable porque lo dice así la Constitución española. Como no dice, no prohíbe que lo pueda hacer el presidente también, podrían sacar, por ejemplo, mañana los partidos políticos una ley diciendo que el presidente, la figura del presidente de la nación, por las razones que uno quiera exponer, que el papel al final todo lo aguanta y se pueden escribir folios sobre la necesidad de que el presidente sea inviolable. Pues podría hacerlo. ¿Sería eso contrario a los valores de la Constitución española? Yo entiendo que sí. Por eso digo que el hecho de que uno haya recibido los votos y tenga la mayoría para hacer lo que quiera no significa que pueda hacer lo que quiere. Existen límites y, como digo, el primero de todo, la Constitución. Igualmente, si existe mañana un partido político con representación parlamentaria suficiente para decir, por ejemplo, que las mujeres no pueden votar, ¿podría aprobarse esa ley? Podría aprobar esa ley porque tendría la mayoría necesaria para hacerlo. Pero evidentemente si una ley contraria a los valores constitucionales. O una ley que dijese que vamos a expulsar a todos los extranjeros de España. O una ley, por ejemplo, que diga que se vuelve la esclavitud. En ningún lado prohíbe la esclavitud la Constitución española, como tal, no busca un artículo. El Parlamento no puede hacer lo que quiera por el hecho de que esté respaldado por una mayoría parlamentaria. Hay una serie de límites, como digo, son los valores y principios constitucionales, los derechos fundamentales que hay regulados, y bueno, cuando esos valores entendemos que son atacados, las asociaciones judiciales tenemos obligación, porque así lo dice nuestro reglamento y así nos exige Europa, de, al menos, dado nuestra privilegiada situación en que conocemos cómo funciona todo el sistema, pues denunciarlo públicamente y señalarlo, que es lo que estamos haciendo. Precisamente en estas últimas declaraciones, conforme a la Constitución, que es verdad que no abarca tan concretamente ciertos asuntos como el tema de la amnistía, entonces se puede dar interpretaciones, que es verdad que se dio esa ley de amnistía del 77, previa a la Constitución, como bien has comentado. En este caso, para temas de amnistía y demás, ¿se apoyaría hacer una renovación de la Constitución para aclarar estos conceptos? Claro, a ver, efectivamente, si es que lo importante es que nuestra Constitución no es un bloque de piedra inamovible. Nuestra Constitución puede ser reformada y modificada. Y si queremos introducir la amnistía como una excepción junto con el indulto a la facultad que tienen los juzgados y tribunales, ¿no?, de juzgar y hacer ejecutar los juzgados, pues se puede hacer. Lo que ocurre es que eso exige una serie de mayorías más cualificadas. Y el problema está en cuando no se tiene esas mayorías cualificadas y quiere
hacer cosas que la Constitución no te permite, lo que no puedes es coger el camino corto. Por ejemplo, ¿es posible que Cataluña se independice de España? Bueno, con la Constitución actual yo entiendo que no, ¿vale? Pero se puede modificar la Constitución. Claro que requiere mayorías cualificadas, requiere de referéndums y requiere de disolución de las Cortes, porque justo la unidad territorial está en una parte de la Constitución cuya modificación está un poco más blindada, pero se puede modificar. ¿Qué pasa? Que como no se tienen esas mayorías, pues se quiere hacer por la vía unilateral, que es lo que ocurre, ¿no?, con determinados partidos independentistas catalanes. Pero que la Constitución es posible modificarse si existe el consenso político y en ocasiones también el consenso ciudadano para esa modificación, pues adelante, se modifique sin problema. Lo que no puede es, entiendo yo, es forzar a decir la Constitución lo que no dice. Y como digo, el argumento de que la Constitución expresamente no lo prohíbe no es un argumento, porque la Constitución no prohíbe expresamente muchísimas cosas, pero sí que entendemos que los poderes públicos no pueden hacer aquello que es contrario, como decía, a los principios, valores y derechos de la Constitución. Pues no nos queda mucho tiempo y ya quería preguntar un asunto ya un poco independiente a la amnistía, que es verdad que es el tema principal de esta entrevista, pero bueno, en una entrevista que le dio la agencia EFE, pues también comentó pues otros asuntos en temas judiciales, y es el asunto de las jubilaciones. Comenta que no está habiendo mucha incorporación de jueces y que sí se ve que va a haber muchísimas jubilaciones. Yo quería preguntarle un poquito, pues resumidamente, porque no tenemos mucho tiempo, cuál es la situación, qué está pasando en España y también si se puede hacer un balance a nivel local en Melilla conforme a esto. Sí, a ver, de forma muy breve. El principal problema que tiene en España la justicia es que la justicia es lenta. Y es lenta porque está sobrecargada. Y está sobrecargada porque hay muchísimos pleitos y pocos jueces para resolverlo. Tenemos un problema estructural de falta de jueces, que estamos muy por debajo de la media de jueces en Europa, por número de habitantes. Si esta situación de partida ya mala, en el horizonte cercano viene todavía peor, porque calculamos que en pocos años se pueden jubilar más de 1000 jueces y van a seguir a más en los años siguientes jubilándose. Jubilaciones masivas debido a que son hijos del famoso baby boom. Eso no solo ocurre en justicia, ocurre también en otras administraciones donde de repente vamos a ver como que se descabezan, ¿no? O se vacían muchas administraciones. Eso va a ocurrir en justicia con el agravante de que ya veníamos de una mala situación. Claro, y no veo a nadie de los que son responsables, a pesar de que llevamos año y medio denunciando este tema, no veo a nadie que esté queriendo poner problema, poner solución, que sería pues convocar rápidamente muchas plazas de jueces durante muchísimos años, al menos sostenido durante 5 o 6 años, para paliar el déficit que se nos acompaña. A nivel local, ¿cómo está esto? Bueno, como siempre digo, Melilla, dentro del país de los ciegos, el tuerto es el rey, pues Melilla sería ese tuerto donde las cosas comparadas con otros partidos judiciales, por ejemplo, dentro de la propia comunidad autónoma andaluza, de la que judicialmente dependemos, pues no está tan mal, aunque desde luego siempre defenderé, como siempre he dicho, necesidad de un refuerzo a los mixtos o incluso la creación de un nuevo juzgado mixto en Melilla para mejorar sobre todo las condiciones de trabajo de nuestros compañeros que se las ven en juzgados con una sobrecarga de trabajo superior al resto de juzgados aquí en la ciudad. No tenemos más tiempo, así que aquí tenemos que concluir. Fernando Portillo, juez decano y presidente del Foro Judicial Independiente, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en la réplica para explicarnos una vez más, que la ha hecho en muchos medios, pues esta ley de amnistía y la separación de poderes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, un placer. Muchas gracias. Y aquí terminamos esta primera parte del programa de este martes, pero no se vayan porque pasamos a publicidad y en unos minutos, en unos momentitos, volvemos.